Gracias, presidente. Sin duda alguna que hoy por hoy, cuando recordamos a nuestros mártires, a Otaiza, a Robert, no hacemos más que reafirmar nuestro compromiso con la revolución. Decía el poeta de las venas abiertas de América Latina, Eduardo Galeano, el tiempo es breve, enorme el desafío, urgente la tarea. El presidente Chávez entendió perfectamente y asumió el desafío histórico e inició el proceso de transformación de las instituciones y de la sociedad venezolana. Presentó un proyecto de transformación donde el pueblo era el sujeto político fundamental en la construcción de la hegemonía social. Y todos sabemos que el petróleo desde el siglo pasado ha sido un factor geopolítico determinante en la construcción de la hegemonía. No se podía hacer una revolución en este país si no existía un control de nuestros recursos estratégicos y en este caso el recurso petrolero. Hoy por hoy estamos convencidos que el petróleo es un factor geopolítico en el vientre de la lucha de clase. Basta revisar el siglo pasado para ver el gobierno de Medina, el gobierno de Rómulo Gallego, las invasiones a pueblos hermanos para apropiarse de sus riquezas. Este acuerdo es la continuación de esa política de plena soberanía petrolera, como todos sabemos que en el marco del Estado liberal existía la llamada apertura petrolera que había despojado al Estado venezolano de la soberanía y había reemplazado la llamada política de nacionalización por la política de apertura petrolera, muy bien descrita por nuestro camarada Ali Rodríguez Araque en su libro La apertura petrolera. Hoy por hoy estamos convencidos que la política que se desarrolla en el marco de la revolución es en defensa de los intereses históricos de nuestro pueblo, de nuestra soberanía energética. Y el acuerdo goza de legalidad jurídica porque así lo establece la Constitución en el artículo 150. Así lo establece el artículo 33 de la Ley Orgánica de los Hidrocarburos y también en el objetivo histórico número 1 en lo que se refiere a los objetivos nacionales y estratégicos, el 1-2. Preocupa a veces que cuando se trata de políticas de soberanía petrolera, sectores de la oposición que incluso militaron en partidos que en determinadas coyunturas históricas fijaron posiciones nacionalistas, hoy asumen una conducta de rechazo y de oposición a estos convenios que tienen que ver con el problema de la soberanía. Yo recuerdo vicepresidentes en una oportunidad, azuzando el conflicto con la Guyana, la exdiputada María Machado planteaba ir a sesionar allá para azuzar el conflicto con la Guyana. Yo, con el permiso del presidente o de la presidenta, yo voy a leer, traje un documento histórico que encontré en mi biblioteca y esta es una lección para algunos dirigentes de la oposición, porque este documento está firmado por Raúl Leoni, quien fue presidente de la República, por Ricardo Montilla, quien fue gobernador del estado Apure. Y dice así: manifiesto que se denuncia la injerencia del imperialismo en la estructuración del conflicto colombo-venezolano, manifiesto contra la guerra y el imperialismo. Barranquilla, 1935. Y dice así: la carnicería humana de 1914 a 1918 que significó 20 millones de vidas, que llevó a la desolación a miles de millones de hogares de trabajadores, que vació toda la crueldad de la miseria bajo los techos proletarios, que hizo infame la vida para el 99% de los supervivientes, que incubó la falange más nutrida, trágica y macabra de huérfanos y mutilados que registra la historia. Es la experiencia más elocuente y definitiva de lo que son las guerras urdidas por el imperialismo y secundadas por los estados vasallos dentro de sus conceptos especulativos y falsos de patria y de integridad nacional.
El imperialismo burla temperaturas y asalta fronteras. Para él el sol alumbra donde hay riquezas que explotar, una extensión que sojuzgar, un material que ofrezca amplio camino a la especulación, a la explotación y a la esclavitud. El petróleo, elemento preciadísimo en las modernas jerarquías de los transportes y las movilizaciones mecánicas, es fuente y punto de disputa y agresiones entre las fuerzas imperialistas del orbe. El Japón desespera por obtenerlo ensangrentando a Manchukuo. Italia alza los hombros en señal de violencia para incrustar su bandera en las tierras petrolíferas abyssinicas. Alemania reclama su presencia en el reparto magnífico y trascendental. Inglaterra refuerza sus posiciones de África. La mutua oposición de intereses imperialistas los repele entre sí, empujándolos a una guerra inevitable y de incalculable duración e intensidad. También la América nuestra ha sido abocada a la carnicería y preparada y financiada por el imperialismo en sus disputas agrias, crueles y sangrientas. En nuestra trayectoria del continente libertado, dos equipos imperialistas han venido disputando nuestra riqueza y el predominio de nuestros destinos sociales y políticos, Inglaterra y los Estados Unidos de Norteamérica. De ambos poseemos antecedentes terribles y catastróficos que reclaman nuestras frases condenatorias e indignadas, el vocablo vehemente y protestativo para los usurpadores, castradores de coraje y de hidalguía, asusadores de odio y voceros agraciados de nuestras contiendas civiles. 100.000 bolivianos y paraguayos caídos en la manigua tremenda del Chaco forman el coeficiente macabro de la bélica tragedia. Allí no se luchó por otra cosa que por las fuentes petrolíferas, y los militares y los millares de trabajadores de Bolivia y Paraguay que perecieron en esa guerra pavorosa fueron empujados a la muerte por los imperialismos yanqui, inglés y a ellos inmolados. Lo mismo puede asegurarse del conflicto colombo-peruano, en la cual el incidente fronterizo no fue sino el resultado táctico de las aspiraciones imperialistas encontradas sobre la riqueza de la olla amazónica, lo que atizó la hoguera y preparó el incendio entre Perú y Colombia. En presencia de semejantes peligros, la única actitud lógica para los hombres honrados consiste en la de interrogarlo y desenmascararlo para evitar que el tan horrendo espectro avance y cobre las formas de espantosa realidad. La causa aparente de la guerra que afanosamente preparan intereses extraños y enemigos de los países hermanos es la posesión de una pequeña faja de 3.000 kilómetros cuadrados situado en la región del Zulia y del Catatumbo, cuya propiedad para Venezuela o Colombia, o mejor dicho para ingleses o yanquis, depende de que el ignorado río de oro corra de sur a norte o de norte a sur. Esos 3.000 kilómetros de tierra petrolífera ha sido concedida por el gobierno venezolano a la Colón Development Company, filial de una petrolera inglesa, la Royal Shell. Pero ocurre también que el gobierno de Colombia a su vez se la concedió a la Oil Company, compañía subsidiaria del Standard Oil, compañía norteamericana. Al desencadenarse la guerra colombo-venezolana, irían a Matanza para defender los intereses económicos de uno u otro trujo imperialista, siendo la rivalidad y el antagonismo existente entre estos intereses imperiales encontrados la verdadera y única causa de la carnicería que tan cuidadosamente se prepara. No permitamos que los gobiernos de los dos países se sirvan a los intereses criminales de los petroleros glotones contra el imperialismo y contra la guerra. Barranquilla, septiembre de 1935. Raúl Leoni, Rodolfo Quintero, Ricardo Montilla y otros tantos de venezolanos y patriotas firmaron esto. Este es un mensaje para aquellos que a veces se divorciaron definitivamente pues de algunos postulados de esa corriente socialdemócrata que asumió en aquel entonces posiciones de soberanía y de patria. Este acuerdo es la reafirmación de nuestra soberanía. Este es un acuerdo que fue aprobado por todos los miembros que asistieron el miércoles pasado a la Comisión de Energía y Petróleo, tanto de la oposición como de la bancada de la Revolución. Este acuerdo tiene su sustentación en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en la Ley Orgánica del Trabajo y también en el Plan de la Patria, en el objetivo histórico número 1, en los objetivos nacionales y estratégicos. Pido permiso para leer el acuerdo, presidente.
la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, de conformidad con lo previsto en el artículo 150 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en concordancia con lo establecido en el artículo 33 de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, considerando que dentro de la política de plena soberanía petrolera delineada por la Ley Orgánica de Hidrocarburos e implementada por instrucción del Ejecutivo Nacional, el Ministerio del Poder Popular de Petróleo y Minería, conjuntamente con Petróleos de Venezuela, PDVSA, ha venido identificando nuevas oportunidades de negocio con socios estratégicos que permiten desarrollar la industria nacional en condiciones favorables a los intereses patrimoniales de la República Bolivariana de Venezuela y con pleno control de las operaciones por parte del Estado venezolano. Considerando que en fecha del 7 de febrero de 2012, mediante acuerdo publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, número 39.859, de fecha 7 de febrero del 2012, esta Asamblea Nacional aprobó la constitución de la empresa mixta Petrozamora Sociedad Anónima y las condiciones que regirán las actividades primarias en un campo ubicado en el occidente del país. Considerando que la Comisión Permanente de Energía y Petróleo, luego de efectuar un detenido análisis de la información y documentos presentados por el Ejecutivo Nacional, por órganos del Ministerio del Poder Popular de Petróleos y Minería, mediante oficio número 077 de fecha 1 de abril de 2015, emitió a esta Asamblea Nacional opinión favorable respecto a la conveniencia desde el punto de vista operacional y estratégico para que la empresa mixta Petrozamora Sociedad Anónima desarrolle actividades primarias previstas en la Ley Orgánica de Hidrocarburos, adicionalmente al área ya aprobada, Bachaquero Tierra y Lagunillas Tierra, y adicionar nuevas áreas denominadas Bachaquero Lago, bloque séptimo Ceuta, bloque tercero Bachaquero y bloque tercero Centro, ubicados en el occidente del país, cuya explotación resulta rentable dadas las características y la importancia de la sinergia para su factibilidad económica. Acuerda, primero, aprobar que la empresa mixta Petrozamora Sociedad Anónima desarrolle las actividades primarias previstas en la Ley Orgánica de Hidrocarburos en el área que comprende los campos Bachaquero Lago, bloque séptimo Ceuta, bloque tercero Bachaquero y bloque tercero Centro, a la cual le corresponde a Bachaquero Lago una superficie de 371,59 kilómetros cuadrados. A bloque tercero Bachaquero y el bloque tercero Centro le corresponde 217,57 kilómetros cuadrados y el bloque séptimo Ceuta le corresponde 566,91 kilómetros cuadrados, para una superficie total de 1.156,7 kilómetros cuadrados, ubicadas en el occidente del país, adicionales a las ya establecidas en el acuerdo de esta Asamblea Nacional, mediante el cual se aprobó la constitución de la empresa mixta entre la Corporación Venezolana de Petróleo CBP y Grasproban Latin America Ventures, Grasproban o sus aliadas, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, número 39.859, de fecha 7 de febrero de 2012, en un lapso de 25 años en lo que se refiere a los campos Bachaquero Lago, bloque séptimo Ceuta, bloque tercero Bachaquero y bloque tercero Centro, sin que este nuevo lapso pueda extender el lapso previsto para los campos Bachaquero Tierra y Lagunilla Tierra ya asignados, originalmente, cuya expiración generará todos los efectos previstos en la ley para los campos originales. En consecuencia, el lapso de duración de la empresa mixta para realizar actividades primarias en los campos Bachaquero Lago, bloque séptimo Ceuta, bloque tercero Bachaquero y bloque tercero Centro correrá a partir de la publicación de la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela del decreto de transferencia donde se asignan las nuevas áreas. Segundo, infórmese al Ejecutivo Nacional y a la Contraloría General de la República. Tercero, comuníquese y publíquese, dado, firmado y sellado en el Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional en Caracas, a los 24 días del mes de, bueno, el mes día de hoy, pues, ese día de año 2004 de la Independencia y 156 de la Federación y 16 años de la Revolución.
Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional, Elvis Eduardo Amoroso, primer vicepresidente, Tania Valentina Díaz González, segunda vicepresidenta, Fidel Ernesto Vázquez Iriarte, secretario, y Elvis Hidrobo Pérez, subsecretario. Es todo, compañeros. Muchas gracias. Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Elías Mata.